La física moderna es aquella rama de la física que surge a comienzos del siglo XX. Y esa física surge como respuesta a una gran interrogante: ¿qué es la luz? Antes del siglo XX ya teníamos una idea acerca de la luz, teníamos toda una teoría acerca de la luz. Esa teoría había sido propuesta por el señor James Clerk Maxwell en el año 1865. Maxwell nos plantea que la luz es una onda. Miren, tenemos acá una fuente de luz, una bombilla eléctrica que está emitiendo luz, y Maxwell planteaba en su postulado que esta radiación tiene un comportamiento ondulatorio, ¿sí? Está formado de un entrelazado entre campos eléctricos y campos magnéticos. Estos campos eléctricos y campos magnéticos son campos oscilantes. Entonces, según Maxwell, la luz es una onda electromagnética. ¿Cómo así Maxwell plantea que la luz es una onda electromagnética? Basándose en un estudio bastante minucioso acerca de todos los acontecimientos que habían ocurrido hasta esa época con respecto al estudio de la electricidad y el magnetismo. Entonces, hace un estudio y una síntesis del electromagnetismo. Por ejemplo, nosotros sabíamos que si tenemos un cuerpo electrizado, ese cuerpo electrizado a su alrededor lleva asociado un campo eléctrico. Ese campo eléctrico, ¿cómo se representaba? A través de líneas de fuerza, que son líneas salientes, ¿correcto? Entonces, esas son las líneas salientes asociadas a ese cuerpo electrizado. Luego, un matemático alemán, el señor Gauss, nos va a plantear que la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie esférica, esa cantidad de líneas es proporcional a la carga encerrada dentro de la superficie. A ese número de líneas que atraviesa la superficie se le va a llamar flujo eléctrico. Entonces, el flujo eléctrico va a ser proporcional a la carga encerrada, ¿sí? Esto viene a ser la ley de Coulomb y Gauss. Y Gauss. Muy bien. Luego, habíamos visto a través de la experiencia de Oersted que si nosotros tenemos un cable que transporta corriente eléctrica, ese cable al transportar corriente eléctrica se comporta como si fuera un imán y por lo tanto a su alrededor va a generar un campo magnético. Ese campo magnético, ¿cómo se representa? Se representan como si fueran anillos alrededor, jóvenes, de lo que viene a ser el cable conductor. Muy bien. Estos anillos que están alrededor obedecen a una regla. ¿Se acuerdan? La regla de la mano derecha. Para ello, el dedo pulgar en el sentido de la corriente y el giro de los 4 dedos me va a dar la orientación de las líneas de inducción magnética. A esta ley se le conoce como la ley de Ampère, ¿sí? Entonces, Ampère nos va a decir que la circulación del campo magnético, de la inducción magnética, es proporcional a la corriente encerrada, ¿sí? A la corriente que pasa por las espiras, es proporcional. Si duplicamos la corriente, se va a duplicar la inducción magnética. Muy bien, a esta ley se le conoce como la ley de Ampère.
la ley de Marie-Ampère. Muy bien. Luego habíamos estudiado que si la electricidad genera magnetismo, ¿por qué no el magnetismo puede generar electricidad? Y ahí recordamos lo que viene a ser la ley de Faraday. ¿Sí? Ley de Faraday. Faraday y el señor Lenz. Ley de Faraday y Lenz. Entonces, ¿esta ley en qué consistía? Tenemos acá una espira y en esa espira está atravesando un campo magnético. ¿Sí? El número de líneas de inducción magnética define lo que se le conoce como el flujo magnético. Acá está la inducción magnética. Esa inducción magnética consideremos que depende del tiempo. Y vamos a considerar que el número de líneas que pasa a través de estas espiras se va incrementando. O sea, la inducción magnética va aumentando. Si la inducción magnética se incrementa, entonces Faraday nos plantea que se va a inducir una fuerza electromotriz. ¿Qué viene a ser la fuerza electromotriz? Viene a ser un campo eléctrico que está representado como una línea cerrada que va a producir trabajo. Y ese campo eléctrico tiene la misma orientación de la corriente inducida en la espira. A ver, si el número de líneas se va incrementando, de acuerdo a la regla de Lenz, entonces en la espira se va a producir una fuerza electromotriz y se va a producir una corriente. De tal manera que la corriente debe generar un flujo que se oponga al incremento de este flujo. Si van a ingresar cada vez más líneas, entonces la corriente que va a inducirse debe producir una reducción en el número de líneas. Y aplicando la regla de la mano derecha, ¿sí? Aplicando la regla de la mano derecha, ¿sí? Este es el sentido de la corriente, entonces la línea debe estar saliendo para oponerse al flujo magnético inductor. Como la corriente debe estar en sentido antihorario, entonces dentro de la espira se está generando un campo eléctrico que tiene ese mismo sentido. ¿Correcto? Hay un campo eléctrico que ha sido inducido. Campo eléctrico inducido. A ese campo eléctrico también se le va a llamar campo eléctrico rotacional, porque ese campo eléctrico no tiene ni origen ni final, ¿sí? Está formado por espiras. Muy bien. Pero ¿qué ocurre si nosotros quitamos la espira? Si quitamos la espira ya no va a haber corriente, pero va a haber un flujo magnético variable. Entonces el señor Maxwell nos va a plantear que si nosotros quitamos la espira, igual se va a producir un campo eléctrico rotacional. Entonces, si en una región del espacio tenemos un flujo magnético que es variable en el tiempo, ¿sí? Un flujo magnético variable en el tiempo, ese flujo magnético variable en el tiempo debe producir un campo eléctrico, debe inducir un campo eléctrico rotacional. ¿De acuerdo? Acá hay un campo eléctrico que va a ser inducido, producto de que el flujo magnético está cambiando en el tiempo. Obedeciendo a la regla de Lenz, si este flujo está aumentando, entonces debe haber un campo eléctrico rotacional que lleve asociado otro campo magnético, ¿sí? Que se oponga al incremento de ese campo, ¿sí? Muy bien. Luego Maxwell va a introducir un concepto nuevo. Ese concepto se llama corriente de desplazamiento. ¿Cuál es la lógica que utiliza Maxwell? Maxwell dice lo siguiente: si un campo magnético variable en el tiempo induce un campo eléctrico, entonces, ¿por qué no podría ocurrir también lo inverso? Es decir, que un campo eléctrico variable en el tiempo induzca un campo magnético. ¿Y cómo obtenemos un campo eléctrico variable en el tiempo?
Bueno, eso lo podemos obtener a través de un dispositivo conocido como capacitor, ¿sí? El capacitor viene a ser un dispositivo que está formado por dos placas metálicas planas y paralelas que están conectados a una fuente de voltaje. En ese momento, esas placas se encuentran descargadas. Acá hay una fuente de voltaje. Si nosotros cerramos el interruptor, entonces inmediatamente lo que va a ocurrir es que se va a producir por acá una corriente. Esa corriente lo que va a originar es que esta placa se vaya electrizando positivamente, mientras que la otra placa se va a ir electrizando negativamente, ¿sí? Pero esas dos placas se electrizan no de manera instantánea, sino gradualmente van aumentando la carga, gradualmente. Ahora, como tenemos dos placas electrizadas, una positiva y la otra negativa, entre ellas se va a establecer un campo eléctrico. El campo eléctrico está formado por líneas que están dirigidas desde la placa positiva hacia la placa negativa. Acá va a haber un campo eléctrico. Pero como la carga de las placas está cambiando con el tiempo, ¿correcto? Entonces, el campo eléctrico que se establece entre esas dos placas también es un campo eléctrico que se está incrementando con el tiempo. A medida que aumentan las cargas, el campo eléctrico aumenta su intensidad. Es por eso que van a aparecer cada vez más líneas, porque va a haber un campo eléctrico cada vez más intenso. Es un campo eléctrico que está variando en el tiempo. Entonces, Maxwell plantea lo siguiente: si ese campo eléctrico es variable en el tiempo, ese campo eléctrico variable en el tiempo debe inducir un campo magnético, porque ese campo eléctrico variable en el tiempo debe comportarse como si fuera una corriente. La corriente, según Maxwell, también se puede interpretar como un campo eléctrico variable en el tiempo. La rapidez con que cambie ese campo eléctrico nos va a producir una corriente, al cual le va a llamar corriente de desplazamiento. Y si eso se comporta como si fuera una corriente, entonces a su alrededor va a generarse un campo magnético. Ese campo magnético, ¿cómo se representa? Se representa como espiras. Miren. Se va a representar como si fueran espiras. Y según la regla de la mano derecha, esto es como si fuera una corriente, entonces estas espiras tienen esta orientación. ¿Sí? Va a producirse o va a inducirse un campo magnético. Este es el campo magnético inducido. Por lo tanto, Maxwell, a partir de esta síntesis, deduce lo siguiente: si nosotros generamos un campo eléctrico que sea variable en el tiempo, ese campo eléctrico variable en el tiempo induce un campo magnético. Pero ¿qué pasaría si ese campo magnético también es variable en el tiempo? Entonces el campo magnético que es variable en el tiempo también va a inducir un campo eléctrico. ¿Y qué pasaría si ese campo eléctrico también fuera variable en el tiempo? Induce un campo magnético. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Por lo tanto, estamos obteniendo como una especie de cadena, ¿no? El campo eléctrico induce un magnético, y el magnético induce un eléctrico, y el eléctrico induce un magnético. Entonces, esas oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos se van a estar propagando a través del espacio. Maxwell logra demostrar a través de sus ecuaciones
que la velocidad con la cual se propaga, la velocidad de propagación, va a depender de las propiedades dieléctricas y magnéticas del medio. Es igual a 1 dividido entre la raíz cuadrada de éxilo sub 0, que viene a ser la permitibilidad dieléctrica del aire o el vacío, multiplicado por la permitibilidad relativa al medio, multiplicado por la permeabilidad magnética del aire o el vacío, y eso también por la permeabilidad relativa al medio. ¿Sí? A través de esta expresión vamos a determinar la velocidad con la cual se están propagando estas oscilaciones. Entonces, Maxwell nos va a predecir a través de sus ecuaciones que los campos eléctricos y magnéticos se van a propagar con esta velocidad. Si estuviéramos en el aire o el vacío, el éxilo sub R es igual a 1 y el mu sub R es igual a 1. Con lo cual, la velocidad de propagación en el aire o vacío se le va a denotar con la letra C y va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de éxilo sub 0 por mu sub 0. En sesiones anteriores hemos explicado cuánto vale el mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. Y también hemos visto que el éxilo sub 0 es 8,85 por 10 a la menos 12. Si nosotros reemplazamos esos valores, aproximadamente la velocidad con la cual se propagan esas oscilaciones en el aire y el vacío nos va a salir 3 por 10 a la 8 metros por segundo cuando reemplacemos. Esta velocidad que está prediciendo Maxwell ya se conocía, y esa velocidad es la velocidad que se asignaba a la luz. Por lo tanto, lo que Maxwell nos está planteando es que la luz tiene una naturaleza electromagnética. La luz está formada de campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Y se está propagando con esa velocidad. Muy bien. ¿Cómo va a representarse una onda electromagnética? Una onda electromagnética se va a representar de manera geométrica de la siguiente forma. Miren, acá nosotros tenemos el sistema de coordenadas tridimensional. Acá se encuentra el eje X, acá está el eje Y y acá está el eje Z, ¿correcto? Entonces, lo que nosotros debemos garantizar es que exista un campo eléctrico que sea oscilante, que sea cambiando en el tiempo. Entonces, lo que vamos a representar en esta figura es cómo cambian los campos eléctricos a través, jóvenes, del espacio y el tiempo. El campo eléctrico, jóvenes, va incrementando su valor hasta llegar a alcanzar un valor máximo, ¿correcto? Hasta lograr alcanzar un valor máximo. Acá está el valor máximo. Luego su valor disminuye hasta hacerse 0. Luego otra vez crece, pero de manera invertida, ¿sí? Entonces, esos son los valores que está tomando el campo eléctrico. El campo eléctrico está oscilando en el tiempo, ¿sí? Pero a la vez, si el campo eléctrico va aumentando, va induciendo un campo magnético, que también va incrementándose. Entonces, cuando el campo eléctrico alcanza su máximo valor, el campo magnético también alcanza su máximo valor. El campo eléctrico se reduce, el magnético también se reduce.
Ahora, ese campo eléctrico vamos a hacer que ahora aumente, pero en sentido inverso, hacia abajo. Por lo tanto, el campo magnético también va a crecer de manera inversa. Entonces, de esa manera vamos a representar que los campos eléctricos y magnéticos están oscilando, ¿sí? Y esas oscilaciones se están propagando a través del espacio. Se propagan a través del eje Y. Por lo tanto, cuando se propaguen, lo van a hacer con una velocidad, ¿no? Una velocidad de propagación. Muy bien. ¿Cómo se va a determinar la ecuación de los campos eléctricos y magnéticos? Como se trata de una onda, entonces la ecuación que va a cumplir es la ecuación de una onda. A ver, el campo eléctrico tiene un valor máximo. Ese valor máximo es su amplitud. Como está cambiando de manera sinusoidal, multiplicado por la función seno. ¿Se acuerdan? Acá aparece el famoso omega t más menos el k multiplicado por la posición. Pero ¿qué ocurre? Esas oscilaciones se están propagando a lo largo del eje Y. Entonces, el eje de propagación es lo que voy a colocar acá, K por Y. Si el eje de propagación fuera a lo largo del eje X, entonces acá sería K por X. Muy bien. Y ese vector, el vector E, se encuentra a lo largo de qué eje? A lo largo del eje Z. Como está a lo largo del eje Z, acá debe estar acompañado de un vector unitario, el vector unitario K, ¿correcto? Por lo tanto, vamos a decir que el campo eléctrico, ¿de quién va a depender? Va a depender de Y, la posición, y también va a depender del tiempo, ¿correcto? Muy bien, de la misma forma vamos a determinar la ecuación del campo magnético, de la inducción magnética. La inducción magnética también tiene un valor máximo, una amplitud. También depende en forma sinusoidal. También lo va a hacer con una frecuencia, un omega t, más menos un K por Y. Pero la inducción magnética, que viene a estar representado por la línea de color rojo, está oscilando sobre el eje X. Entonces, como está oscilando sobre el eje X, acaba acompañado del vector unitario Y, ¿correcto? Pero su valor va a depender de la posición YT. ¿Sí? Muy bien, acá algunas observaciones. En primer lugar, ¿qué es el omega? El omega, recuerda que era la frecuencia cíclica. ¿Cómo se obtenía el omega? Como 2pi dividido entre el periodo. ¿Y qué es el K? El K viene a ser el número de onda. ¿A qué es igual el número de onda? Es igual a 2pi dividido entre lambda. ¿Se acuerdan? Muy bien. Y además, la velocidad de propagación, ¿cómo se obtenía? La velocidad de propagación se puede obtener como omega sobre K, o también se puede obtener como lambda dividido entre el periodo. ¿No es cierto? Pero la inversa del periodo, ¿qué es? Es la frecuencia. Entonces la velocidad de propagación también es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. ¿Sí? Además, también hay que tomar en cuenta que conforme crece el campo eléctrico, también crece el campo magnético. Cuando se reduce el campo eléctrico, se reduce el campo magnético. Por lo tanto, el campo eléctrico y el campo magnético en todo momento van a ser proporcionales. Y justamente la constante de proporcionalidad entre el campo eléctrico y el campo magnético va a ser la velocidad de propagación. ¿Sí? El campo eléctrico en cualquier instante es igual a la velocidad de propagación por el campo magnético en cualquier instante. ¿Sí?
Veamos ahora lo que es el postulado de Planck. Hasta antes del siglo XX, antes de 1900, se había aceptado la idea de que la luz era una onda electromagnética. Maxwell lo había demostrado matemáticamente y además eso se había verificado. ¿Quién lo verificó? El señor Friedrich Hertz. Heinrich Hertz lo verificó experimentalmente. Y de esa manera comenzó a desarrollarse todo un campo de estudio. Estamos hablando de las telecomunicaciones. Pero a comienzos del siglo XX hubo un problema que no lo podían resolver los físicos teóricos. Ese problema se le conoce como la radiación del cuerpo negro. ¿En qué consistía ese problema? Todos sabemos que cuando un metal se calienta a determinadas temperaturas, ese cuerpo comienza a irradiar luz. A ese fenómeno se le conoce como la incandescencia. Y esa radiación sigue un patrón. Este patrón que sigue la radiación de los cuerpos calientes tenía que ser resuelto, o sea, tenía que haber alguna ecuación que pueda explicar este patrón, ¿sí? Cómo así esta radiación puede aumentar su intensidad, puede cambiar de color conforme eleva su temperatura. Entonces, para poder estudiarlo, algunos científicos plantearon algunas teorías, algunas hipótesis, algunos postulados, pero ninguno de ellos podía explicar completamente cómo era la radiación del cuerpo negro. Hasta que en el año 1900, justo iniciando el siglo XX, Max Planck plantea la siguiente idea. Cuando un cuerpo irradia luz debido a que se encuentre caliente, la luz que irradia ese cuerpo no se irradia de manera continua, sino que se irradia en forma de paquetitos, en forma de paquetes. A esos paquetes también se les conoce como cuantos. Cuantos de energía. Entonces, Max Planck nos plantea que la radiación que emite un cuerpo caliente, esa radiación no se está emitiendo de manera continua, sino en forma de pequeños paquetes. Cada uno de estos paquetes tiene una cierta cantidad de energía. Esa cantidad de energía, la energía de un cuanto, según Planck, depende en primer lugar de la frecuencia de la radiación. ¿Sí? Aquellos paquetitos que provienen de una radiación de mayor frecuencia, entonces presentan una mayor cantidad de energía. La energía va a ser directamente proporcional a la frecuencia de la radiación. Y la constante de proporcionalidad se le va a conocer como la constante de Planck y se representa con la letra H. ¿Cuánto vale esa constante? Esa constante vale 6,63 por 10 a la menos 34 joules multiplicado por segundos. ¿De acuerdo? ¿Y F qué viene a ser? F viene a ser la frecuencia de la radiación. F no es otra cosa que la frecuencia. Entonces, cuando se admite que la radiación se emite no de manera continua, sino de manera discreta, entonces se logra resolver el problema de la radiación del cuerpo negro. Pero surge un nuevo problema. El nuevo problema es el siguiente. ¿La luz no era una onda?
Ahora Planck nos está diciendo que la luz es un conjunto de paquetitos. Entonces, ¿qué es la luz? ¿Es una onda o son partículas? Ese problema va a ser abordado y resuelto por el señor Albert Einstein cuando estudia un nuevo fenómeno que se le conoce como el efecto fotoeléctrico. Vamos a verlo más adelante. El efecto fotoeléctrico es un fenómeno que fue descubierto por el señor Heinrich Hertz antes del siglo XX. Él había observado, cuando estudiaba las ondas electromagnéticas, que cuando se tenía una placa, ¿sí?, una placa de metal, y sobre esa placa incidía una radiación, pero de alta frecuencia, entonces de esa placa se desprendían electrones. Habían electrones que eran desprendidos de la placa. ¿Correcto? Como a ese fenómeno se le conocía como el efecto fotoeléctrico, entonces a esos electrones que se desprenden se les van a llamar fotoelectrones. Fotoelectrones. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se quiere tratar de explicar por qué esta placa emite electrones cuando incide una radiación de alta frecuencia, se va a llegar a algunas contradicciones a partir de las observaciones que se tienen. En primer lugar, de acuerdo a la experiencia que se tenía, cuando la radiación llega a esa placa y esa radiación es de baja frecuencia, se observa que ningún electrón se desprende de la placa. Es decir, radiaciones de baja frecuencia no generan efecto fotoeléctrico. No se produce efecto fotoeléctrico. No generan efecto fotoeléctrico. En segundo lugar, cuando llega la radiación, estos electrones se desprenden casi de manera instantánea. No demoran casi nada de tiempo en que se desprendan los electrones. Entonces se va a decir, para el efecto fotoeléctrico no existe tiempo de retardo. Tiempo de retardo o atraso, ¿no? En tercer lugar, si nosotros incrementamos la intensidad de la radiación, ¿qué significa incrementar la intensidad? Significa colocar más fuentes. Si nosotros colocamos más fuentes, entonces la radiación cuando llega acá a esta área es más intensa. Al incrementar la intensidad de la radiación, se observa que se emiten más fotoelectrones. Al incrementar la intensidad de la radiación de alta frecuencia, se liberan más fotoelectrones. ¿Y qué pasaba si nosotros incrementábamos la intensidad de una radiación pero de baja frecuencia? Entonces, si la radiación era de baja frecuencia, a pesar que hemos incrementado la intensidad, no se libera ningún fotoelectrón. Muy bien. Entonces, para poder explicar ese fenómeno, antes del siglo XX, la única teoría que se conocía era la teoría de Maxwell. Entonces, se quería explicar el fenómeno del efecto fotoeléctrico con la teoría de Maxwell. Y a partir de esa teoría se llegaba a grandes contradicciones. En primer lugar, ¿cómo era posible que solo radiaciones de alta frecuencia liberen electrones y radiaciones de baja frecuencia no lo hagan? No se podía explicar. ¿Por qué? Porque tanto radiación de alta frecuencia como radiación de baja frecuencia, ambas radiaciones están formadas de campos eléctricos.
Entonces, si llega un campo eléctrico, tú sabes que todo campo eléctrico a una partícula electrizada le ejerce fuerza. Por lo tanto, el campo eléctrico debería liberar el electrón, así sea de baja frecuencia, lo cual no ocurría. En segundo lugar, si llega una radiación, para poder liberar un electrón, el campo eléctrico hace oscilar al electrón. Y al hacerlo oscilar, el electrón va acumulando energía cinética hasta que tenga la energía suficiente y pueda liberarse. Pero para eso debería demorar un tiempo. Debería haber tiempo de retardo, pero en la experiencia nos demostraba que no existía tiempo de retardo. En tercer lugar, si de repente una fuente que es de baja frecuencia no permite liberar un electrón, si yo incremento el número de fuentes, debería llegar un mayor campo eléctrico, ¿sí? Y al ser mayor el campo eléctrico, la intensidad al incrementarse debería liberarse el electrón, lo cual no ocurría. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? En el año 1905, el señor Albert Einstein va a plantear lo siguiente. Para resolver ese problema, va a tomar el aporte del señor Max Planck, el postulado de Planck, y va a explicar ese fenómeno de la siguiente manera. Mira, vamos a considerar que esa es la placa. Dentro de la placa están los electrones, ¿sí? De alguna forma los electrones están ligados a la placa. ¿Por qué? Porque los electrones están ligados a los núcleos. Y por lo tanto, si nosotros quisiéramos liberar un electrón, necesariamente tendríamos que invertir cierta cantidad de energía para liberar ese electrón. Entonces, esa cantidad de energía que vamos a invertir, lo vamos a representar de manera esquemática, de esta forma. Es como si los electrones se encontraran dentro de un pozo, ¿sí? Y para que salgan del pozo, tendrían que elevarse cierta altura. Esa altura le vamos a llamar función trabajo. Así se le llama. Función trabajo. ¿Qué viene a ser la función trabajo? La función trabajo viene a ser la energía necesaria que debe ganar un electrón para escapar de la placa. ¿Sí? Debe ganar cierta cantidad de energía para lograrse liberar de la placa. ¿Y de dónde conseguimos la energía? Entonces acá viene el aporte de Einstein. Einstein, ¿qué nos dice? Planck ha planteado que la luz está formado de cuantos de energía. Que todo cuerpo, cuando emite energía, la emite en forma de paquetitos. Entonces Albert Einstein nos dio a decir lo siguiente. Bueno, si la luz se emite, ¿por qué no también se absorbe en forma de paquetitos? Es decir, que cuando llegue la radiación, esa radiación, cuando interactúe con las sustancias, debe interactuar en forma de pequeños paquetes. Cada uno de esos paquetes es un cuanto de energía. Por lo tanto, la energía de ese paquete, al cual le vamos a llamar de ahora en adelante fotón, a cada uno de esos paquetes le vamos a llamar fotón. La energía de un fotón, ¿a qué es igual? A H multiplicado por F, donde F es la frecuencia de la radiación al cual pertenecen estos fotones. Además, estos paquetitos se van a estar desplazando. ¿A qué velocidad se desplazan estos paquetes, estos corpúsculos? Se desplazan a la velocidad de la luz. Y para ello, Albert Einstein ya había enunciado también su famosa teoría de la relatividad, en el cual nos va a decir que toda sustancia que tenga energía va a tener un equivalente en masa. Y por lo tanto, la energía de un fotón también es igual a un m sub 0 multiplicado por c elevado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, ese fotón tiene energía y también va a tener cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Porque m por c es cantidad de movimiento. Muy bien. Entonces, Albert Einstein va a decir lo siguiente. Cada electrón va a absorber un fotón. Mira, este electrón, por ejemplo, va a absorber ese fotón. ¿Sí? Absorbe un fotón.
En consecuencia, absorbe la energía del fotón. ¿Sí? En consecuencia, absorbe su energía. Y si absorbe su energía, entonces ese electrón podrá liberarse de la placa siempre y cuando la energía que ha absorbido sea mayor que la función trabajo. Entonces, si la energía que absorbió es mayor que la función trabajo, ese electrón va a poder escapar. Y cuando ese electrón escape, ahora se le va a llamar fotoelectrón. ¿Correcto? Cuando el electrón escape. Muy bien. ¿Y qué pasaría si un electrón que está más abajo absorbe también otro fotón? Como se encuentra más abajo, para poder liberarse va a requerir de mayor energía, porque habría mayor función trabajo. Y por lo tanto, al lograr escapar, no va a salir con la misma velocidad con la que sale el primer fotoelectrón. Entonces va a salir con menos velocidad. En consecuencia, para los primeros fotoelectrones, ellos van a salir con la máxima velocidad. Los primeros fotoelectrones. Entonces, Albert Einstein nos va a plantear una ecuación para los primeros fotoelectrones. A ver. Para los primeros fotoelectrones. De la conservación de la energía, tú sabes que la energía no se crea y se destruye, tan solo se transforma. Entonces, la energía que absorbe el electrón de ese fotón, la energía del fotón incidente, ¿para qué sirve? En primer lugar, si esa energía es lo suficientemente grande para vencer la función trabajo, entonces una parte se ha invertido en vencer la función trabajo. Pero como le ha sobrado energía, porque esta energía del fotón es mayor que la función trabajo, entonces el electrón todavía tiene energía para desplazarse. ¿Sí? Otra parte viene a ser la energía cinética. Y para los primeros fotoelectrones, esa energía cinética es máxima. ¿Correcto? Entonces, en eso consiste la ecuación de Einstein. ¿Cómo se determina la energía del fotón incidente? De acuerdo a Max Planck, es H multiplicado por la frecuencia de la radiación incidente. ¿Eso a qué es igual? Es igual a la función trabajo más la energía cinética máxima. ¿Y cómo se halla la energía cinética máxima? La masa del electrón por la rapidez elevado al cuadrado, que en este caso es máxima, y esto dividido entre 2. ¿Correcto? Así se determina la energía cinética. Entonces, esto viene a ser la ecuación de Einstein para los primeros fotoelectrones que son liberados de la placa. Muy bien. Pero, ¿qué pasaría si el fotón que llega tiene la energía necesaria nada más para que el electrón sea liberado? Entonces, vamos a plantear lo siguiente. A ver. Cálculo de la función trabajo. Si el fotón que incide tiene
la energía necesaria para liberar a un electrón, entonces vamos a decir que como escapa con las justas, su energía cinética tiene que ser cero. Y la radiación que incide tiene una frecuencia a la cual le vamos a llamar la frecuencia umbral. Entonces, el H por la frecuencia umbral es igual a la función trabajo. ¿Correcto? Eso es lo que se va a verificar, ya que la energía cinética es igual a cero. F sub 0 se le va a llamar la frecuencia umbral. De la frecuencia umbral es la frecuencia de la radiación que incide, que hace que con las justas se escape un electrón. Entonces, una observación: si la frecuencia es menor que el umbral, eso significa que esa radiación no va a tener la energía necesaria para que el electrón se escape. Por lo tanto, no se produce efecto fotoeléctrico. No hay efecto fotoeléctrico. Para que se produzca el efecto fotoeléctrico, la frecuencia de la radiación debe ser mayor o igual a la frecuencia umbral. ¿Correcto? Vamos a determinar ahora la energía cinética de los fotoelectrones que son emitidos debido a que la radiación está llegando a la placa. ¿Sí? Acá tenemos una radiación de alta frecuencia. Entonces sabes que la frecuencia debe ser mayor que la frecuencia umbral y por lo tanto se va a producir el efecto fotoeléctrico. De esta placa se van a emitir fotoelectrones. Vamos a considerar uno de ellos. Miren. Ese fotoelectrón, al escapar, escapa con una velocidad máxima. Presenta una energía cinética máxima. Muy bien. Entonces, apenas escapa ese fotoelectrón, lo que nosotros vamos a hacer es ubicar un voltaje determinado de tal manera que se presente acá un campo eléctrico. El campo eléctrico siempre se orienta de los puntos de mayor potencial hacia los puntos de menor potencial. Acá está el campo eléctrico. Acá está la placa de mayor potencial eléctrico y acá está la placa de menor potencial eléctrico. Entonces, lo que hace el campo eléctrico a ese electrón, conforme va avanzando, es ejercer una fuerza. Pero como está electrizado negativamente, la fuerza que ejerce el campo eléctrico es opuesta a la dirección de las líneas del campo. Como consecuencia, el campo eléctrico va a ir frenando a ese electrón, le va a ir quitando velocidad. Entonces nosotros vamos a colocar un voltaje adecuado de tal manera que ese electrón con las justas logre llegar a la otra placa. Y ese voltaje se le va a conocer como voltaje de frenado, aquel que hace que el electrón llegue con las justas a la otra placa, con una velocidad final igual a 0. Muy bien. Entonces vamos a aplicar algo que nosotros ya conocemos. El trabajo neto sobre ese electrón es igual a la variación de energía cinética. La energía cinética final menos la energía cinética inicial.
Pero como llega con las justas a la otra placa, la energía cinética final es igual a 0. La energía cinética inicial es justamente la energía cinética máxima que tiene ese electrón. Y esto es igual al trabajo. ¿Cómo hallamos el trabajo? La carga del electrón multiplicado por la diferencia potencial entre esas dos placas. Y esa diferencia potencial se le conoce como el potencial de frenado. Nosotros sabemos que la carga del electrón es negativa. Entonces podemos colocar menos el valor absoluto de Qsue por el potencial de frenado. Eso es igual a menos la energía cinética máxima. Entonces se cancelan los signos negativos y de esa manera, ¿qué determinamos? Determinamos que la energía cinética máxima de ese fotoelectrón se va a hallar multiplicando la cantidad de carga del electrón en valor absoluto por el potencial de frenado. Muy bien. Ese diseño de cómo hallar la energía cinética máxima lo propuso el señor Albert Einstein. Por lo tanto, Albert Einstein nos está planteando cómo hallar la energía cinética máxima y cómo hallar el potencial de frenado. El potencial en la función trabajo, ¿no? Cómo hallar la energía cinética máxima y la función trabajo. Entonces, luego, la energía del fotón incidente, o sea, H por F, el F incidente, ¿a qué es igual? Es igual a la función trabajo, pero la función trabajo es H multiplicado por la frecuencia umbral, más la energía cinética máxima. Y la energía cinética máxima va a ser igual a la cantidad de carga del electrón multiplicado por el potencial de frenado. ¿Correcto? Entonces, veamos. H es la constante de Planck. Qsue viene a ser la cantidad de carga del electrón. F sub 0 es la frecuencia umbral. Por lo tanto, F sub 0 va a depender del material. ¿Por qué? Porque para cada material va a haber una frecuencia umbral que va a permitir desprender al electrón de esa placa. Entonces, Albert Einstein nos va a dejar esta ecuación y va a plantear a los físicos experimentales que verifiquen si esta ecuación es correcta. Y va a ser justamente un físico americano, el señor Millikan, quien va a someter esa ecuación a la experiencia y va a demostrar que esa ecuación es válida. Con lo cual a Albert Einstein en el año 1929 se le va a otorgar el premio Nobel. El premio Nobel por su aporte a lo que viene a ser el esclarecimiento de este fenómeno llamado el efecto fotoeléctrico. Pero a partir de ello va a abrir también un nuevo campo de estudio.